La isla de las muñecas malditas. La escuela me aburría mucho, no me gustaban las materias, pero de esas, la peor eran las clases de matemáticas, pues la profesora me tenía presionada, o eso pensaba. Ya me había aplazado en el primer cuatrimestre y en este segundo me seguía yendo igual. Sus sermones no me hacían reflexionar, simplemente me aburría tanto. La miraba explicando y yo no entendía nada de lo que decía. Para mí era ruido de fondo, mientras hacía garabatos y contaba los minutos para que suene el timbre del recreo. Cuando veo a mi compañero de banco y mejor amigo Maxi, dibujando rayas y garabatos en mi libro de matemáticas que le presté, supuestamente, para que haga la tarea. Lo codeo y me enojo con él pidiéndole explicaciones por haber arruinado mi libro, pero Maxi solo se ríe. La profesora se dio cuenta y se molestó pidiéndonos que le mostráramos lo que estábamos trabajando. No pudimos darle respuesta, pasó por nuestro banco y vio las rayas que había hecho Maxi en mi libro y mis garabatos de Naruto. Ella se enojó, nos dijo que teniendo 13 años ya estábamos grandes para este tipo de comportamientos y nos mandó a inspectoría para hacernos una sanción. Otro día en el que llaman a mis padres otra vez, otra acta, otra llamada de atención. Por fin, suena el timbre del recreo. Salimos y nuestros compañeros se burlan de nosotros por no hacer nada en hora de clases y diciéndonos que la profesora no nos va a aprobar jamás en su vida. En tanta frustración de lo pésimo que está siendo mi día y de mis inmensas ganas de que se termine la escuela y volver a mi casa, lo vemos a Rodrigo, el hermano mayor de Maxi que está en el último año del ciclo superior, hablando con sus amigos. Tratamos de acercarnos para saber de qué hablan y escuchamos que nombran algo a lo que le dicen como la Deep Web. Nos acercamos un poco más para saber qué era eso de la Deep Web. Por lo que pudimos oír, es un sitio de la red clandestina en donde se pueden ver todo tipo de cosas que en la red común no se encuentran, para comprar cosas oscuras e ilegales, como armas y revistas para adultos. Hasta droga puede haber allí, pero que entrar es muy difícil. Parece que el hermano de Maxi está tratando de entrar a la Deep Web porque dice que allí hay fotos íntimas de las actrices y modelos de la tele antes de que salten a la fama. Cuando empezó a contar sobre los detalles de cómo se podría ingresar a esa red, Rodrigo se da cuenta de que lo estamos espiando y se molesta llamándonos niños tontos y entrometidos. En eso nos empuja, mandándonos a que nos fuéramos, pues Rodrigo siempre nos está molestando, así que su reacción es la esperada. Segundos después suena el timbre y volvemos a entrar al aula. La verdad, nos quedamos bastante emocionados de escuchar lo que contaba Rodrigo. Pues una red prohibida se nos hizo bastante interesante, que queríamos meternos ahí, para saber lo que hay y, a lo mejor, comprar algo. Los días siguientes que pasaron nos la pasamos buscando la manera en la que podríamos entrar a la Deep Web. Iba a la casa de Maxi o él venía a la mía y nos poníamos a intentarlo con la computadora. Por lo que averiguamos, se puede entrar a la Deep Web por un navegador descargando una aplicación que es un buscador y de allí entrar a un directorio. La verdad, eran muchos pasos. Fue algo bastante difícil, estuvimos varios días tratando de hacer todos los pasos, porque los métodos que se usaban hacía unos meses cambiaron y teníamos que hallar nuevas informaciones que resultaban ser falsas. Estábamos a punto de darnos por vencidos después de algunos días, cansados de descargar y desinstalar tantas aplicaciones, cuando al fin lo logramos. Pudimos entrar a unas páginas en donde salía el letrero donde se le pedía a la gente que tenga cuidado con el contenido que estaban a punto de ver a continuación, pidiendo que hagan las cosas con prudencia y responsabilidad. Recorrimos muchos sitios, eran impresionantes. Había un sitio de fotos con fantasmas, de personas con máscaras de animales bailando alrededor de una fogata, una escena donde las personas estaban sin cabezas, otro sitio donde se vendían cosas como celulares a un precio más que bajo, cosas eróticas, ruidos turbios, una mujer con lencería y una obesidad extrema comiendo frente a una cámara. Esas y más de las cosas más raras y perturbadoras que vimos en nuestra vida. Eran sitios espeluznantes, uno más turbio que el otro,
pero pasando las horas empecé a apurarme a mí y a mi amigo para que buscáramos algo para comprar allí, ya que se hacía de noche, y dentro de poco iba a tener que regresar a mi casa. Teníamos poco dinero y no nos alcanzaba para casi nada. El gato blanco con manchas negras de la casa de Maxi pasó por entre mis piernas y yo le acaricié la cola mientras Maxi entraba a una página muy perturbadora de un fondo negro. Un pentagrama con velas donde decía en la descripción de la página que se vendían todo tipo de rituales y cosas satánicas. Entonces entramos y buscando entre los diferentes conjuros, muñecos vudú, velas, aceites, videos pagos de personas encerradas en cuartos o a las que les faltan miembros, encontramos unas cajas sorpresa. Según la descripción, en esas cajas te puede llegar cualquier tipo de cosas oscuras y siniestras. Era algo que nos llamaba la atención tanto a Maxi como a mí. Había 3 tipos de cajas, la más grande que traía 5 objetos pero extremadamente cara, la mediana que traía 3 o la más pequeña de todas esas, la única que podíamos comprar, la que traía un único objeto. Con los bitcoins que teníamos en una billetera virtual de los dos, apretamos clic comprando la caja misteriosa. Solo nos quedaba esperar ansiosos a que el pedido llegara. Pasaron unos días en los que empezamos a sospechar de haber sido estafados cuando al fin me llamaron desde un número desconocido, con un mensaje de voz de computadora informándome que el pedido había sido entregado en la esquina de mi casa como había pedido en la página web, ya que no se podía entregar en nuestras direcciones personales. En eso, emocionada, le avisé a Maxi, y corrimos a buscar la caja que estaba tirada y maltrecha casi sobre el cordón de la calle, y una cinta negra la cubría. La levanté caminando hacia mi casa, era una caja liviana. Cuando la abrimos, estaba llena de tergopol y al fondo una muñeca de plástico marrón claro, como de 20 centímetros, con un vestido rosa gastado, le faltaba un ojo, tenía el pelo despeinado, blanco con 2 colas. Al decir verdad, era una muñeca vieja y cualquiera. Maxi se rió de la muñeca diciendo que nos habían estafado, y que las cosas que se vendían en la Deep Web eran una estafa y una truchada. Yo no estaba tan seguro de que sea como él dice, pero no me sentía cómodo con lo que estaba pasando, por lo que quedamos de acuerdo en que esa red era algo demasiado perturbador y que ya no era divertido seguir entrando allí. Entonces desinstalamos todas las aplicaciones que nos daban acceso a la Deep Web y borramos todas las páginas para no volver a entrar allí. En cuanto a la muñeca, la arrojé a la puerta de mi casa para que se la lleve cualquiera y así olvidarme de ella. Entonces pasó que esa noche tuve una pesadilla que era así. Una sombra negra aparece en una esquina, se acerca hasta meterse sobre mí y siento que algo no me deja respirar. En eso me levanto sobresaltada y prendo la luz inmediatamente. Pero cuando me acuesto en mi cama, empiezo a escuchar ruidos extraños de golpes, pasos y un susurro. Me acurruco con mucho miedo, apretando las sábanas, esperando que esto pase y queriendo convencerme a mí mismo de que es mi imaginación, cuando siento como si debajo de mi cama alguien pegara una patada, no una, 2 o 3 veces, hasta que salgo de mi cama y gritando me voy corriendo a la cocina con el celular. Mi familia me pregunta por qué grito a las 3 de la mañana, pero yo, con la voz cortada, les dije que tuve una pesadilla terrible y estaba en el comedor solo por un poco de agua. Cuando iba a llamar a Maxi, recibo su llamada, contesto el teléfono agarrándolo con la mano temblorosa. Y del otro lado del teléfono él me dice muy asustado que estuvo esa noche escuchando voces que lo llaman. Empecé a buscar una silla mientras él me contaba las experiencias que estaba teniendo tan similares a las mías. En eso, toco la silla sin verla y cuando me estaba sentando, pongo mi mirada al frente, sobre la mesa, y aparece esa muñeca que yo había tirado a la puerta de mi casa, sentada sobre la mesa con sus brazos extendidos y mirando hacia mí. Conteniendo el impulso de gritar, doy unos pasos hacia atrás y le digo a Maxi que apareció frente a mí la muñeca que habíamos comprado en la Deep Web y que yo había tirado a la calle. Maxi se aterró aún más y me dijo que vaya a su casa con la muñeca. Él vivía a una cuadra de mi casa y,
tomando la mochila de la escuela en la que metía la muñeca, me fui corriendo hasta su casa. Cuando estaba a unos metros de llegar, lo veo en la puerta con cara de terror. Él me abraza y entramos a su casa. Esa noche nos quedamos en el sillón de su casa, hablando de los sucesos tan sobrenaturales que estaban pasando esa noche, y aunque todavía escuchábamos los ruidos, tratábamos de ser valientes entre los dos. Maxi me dijo que su familia conocía una medium que no vivía tan lejos de la escuela y que podría ayudarnos con este problema. Esa mañana, la mamá de Maxi me vio en la casa y avisó a mi mamá que estaba ahí. Fuimos a la escuela juntos, no pudimos prestar atención a nada de lo que se decía en clases, pues nuestra mente estaba demasiado concentrada en saber cómo nos libraría esa medium de esto, y demasiado temerosos por lo que habíamos experimentado. Entonces, al salir de la escuela, fuimos para allá, tomando un micro, pues no era tan lejos, solo se encontraba a 1 hora. La medium se llamaba Cintia, era una mujer gordita de la edad de nuestras madres, con el pelo corto y castaño. Cuando nos vio, nos saludó muy cálidamente y le abrazó a Maxi, preguntándole cómo estaba su familia. Nosotros fuimos entrando a su casa donde tenía imágenes de muchos santos, velas y velones, algunas prendidas, hierbas de diversos tipos y una tela roja sobre una mesa. Nos sentamos en la mesa, mientras Maxi le explicaba a Cintia todo lo que habíamos hecho, desde comprar una caja sorpresa en una página de la Deep Web, y lo que nos había pasado esa noche, y cómo se me había aparecido esa muñeca de la nada después de haberla tirado a la calle. Cintia me miró a mí y a Maxi con cierta cara de reproche, y cuando saqué la muñeca de la mochila, se acercó observándola con los ojos entrecerrados, luego los abrió poniendo su cara hacia atrás y dijo: a esa muñeca la sacaron de la isla de las muñecas malditas, y lo que deben hacer es devolverla allí, a donde pertenece. Nosotros le preguntamos qué es eso de la isla de las muñecas y ella me dijo: es una isla chinampa repleta de muñecas malditas, se puede entrar en lancha y queda al sur de la delegación de Xochimilco, México. La historia dice que el dueño de la isla comenzó a coleccionar estas muñecas cuando vio a una niña ahogarse y sin que pudiera hacer nada para ayudarla. Desde ese momento, el espíritu de la niña lo acosaba, obligándolo a recoger muñecas en todas partes. Él las iba encontrando en el camino, muñecas rotas, sin piernas, sin un ojo, de todo tipo y tamaño, pues se dice que el espíritu de la niña ahogada se las iba poniendo en el camino. A ese lugar pertenecía la muñeca que tenías y había que devolverla. Porque a esas muñecas no se las podía tocar, ni mucho menos llevárselas, porque de lo contrario, terribles y siniestras consecuencias les pasaría a quienes estén en posesión de una de esas muñecas. Entonces Cintia, seria, se levantó de la mesa, llamó a sus clientes para cancelar sus citas de ese día y nos dijo que nos acompañaba a Xochimilco a devolver esa muñeca, porque no podíamos tenerla ni un minuto más con nosotros, y que como no nos dejarían entrar a la isla sin un mayor, ella nos acompañaría. Entonces ella nos condujo hasta su auto. En todo el viaje, no nos dirigió una palabra y nosotros en los asientos traseros, muriéndonos de vergüenza. La atmósfera estaba tensa, aunque no lo dijera, podíamos sentir que nos reprochaba el habernos metido en problemas por tontos. Fue un viaje de 3 horas hasta llegar a la ciudad de Xochimilco. Una vez allí, caminamos hasta llegar a un lago de agua marrón. Cintia habló con las personas que estaban en la orilla para pedir una canoa. Entonces, nos subimos los 3 con otros 2 guías hacia la isla de las muñecas malditas. A los alrededores, los perros ladraban sin parar, mientras el guía nos contaba que era porque estaban sintiendo la presencia de espíritus. Nos empezamos a acercar a la isla, ya de lejos notaba las muñecas colgadas de los árboles secos y en la orilla y en el pasto. Me tomé del brazo con Maxi, y cada vez que más me acercaba, más se sentía una siniestra y pesada vibra. Llegamos a la isla y al poner un pie en ese lugar, una vibra extraña y una sensación lúgubre me invadió de la cabeza a los pies.
Nunca vi un lugar tan invadido de muñecas, como 10 o 20 en cada árbol, colgadas en unos hilos que iban de un árbol a otro y entre unas casillas de madera, hasta las había en el pasto, muñecas llenas de barro, Barbies, peponas, sin cabezas. Todas se veían tan tétricas y algunas eran tan espantosas que no podía ni mirarlas sin que se me helara la sangre. Caminé abrazando a Maxi, gritando cada tanto por alguna cara de plástico demasiado espeluznante. Cynthia nos dirigía por la isla, ya que había que colocar la muñeca en el mismo lugar de donde la habían sacado, y ella solo podía saber el sitio exacto. Entonces nos metimos adentro de una de esas casitas de madera, y Cynthia nos indicó que colgáramos la muñeca en un rincón específico de la pared. Suspiré, al fin todo había acabado. Pero resulta que en ese momento el guía que nos acompañaba quería hacer turismo, invitándonos a que no nos fuéramos tan rápido y que conociéramos más sobre esas muñecas. Cynthia y yo le dijimos que no gracias, que preferíamos irnos, pero Maxi se notaba muy interesado, queriendo quedarse a escuchar al guía. El guía le estaba contando que esas muñecas se colocaron en la isla para espantar el espíritu de la muchacha que se había ahogado allí mismo, y le habló de una de las muñecas, la más linda de la isla. Una muñeca con unas gafas y un vestido fucsia y gorro negro con unos crucifijos en la mano. El guía le contaba a Maxi que esa era una de las muñecas preferidas del antiguo dueño de la isla. Tratamos de apurar a Maxi para que nos marcháramos, pero él estaba muy entusiasmado observando esa muñeca y con todo lo que le contaba el guía. Al final nos dijo que lo esperáramos en la canoa, y eso hicimos. No sé por qué Maxi está tardando tanto, hacía media hora que estaba en esa casucha y yo acá, queriendo irme. Pues este lugar no me gusta, me generaba una sensación de tristeza y horror. Además, teníamos que regresar a nuestras casas antes de que se hiciera muy de noche. Al final lo vimos venir corriendo, casi cayéndosele la mochila del brazo. Se subió a la canoa y nos marchamos. Me recliné hacia atrás, sintiéndome aliviado. Al final habíamos zafado de semejante problema y regresaría a mi casa como si nada hubiera pasado. Traté de compartir mi alegría con Maxi, pero él estaba rígido, se mordía el labio y tenía una actitud un poco extraña. Llegué al final a mi casa cuando eran las 8 de la noche. Me tiré sobre la cama, suspiré, cerré los ojos, y apenas los cerré, sentí como si una presencia oscura se me viniera encima. Era más grande que la primera que había visto en sueños. Abrí los ojos, inclinándome de golpe, y algo me apretó fuerte del brazo. Me levanté de la cama, un golpe muy duro, como de un martillo, sonó en la pared de mi cuarto. Luego, otro golpe debajo de mi cama, tan fuerte que se levantó debajo como en un salto. Los cajones de mi armario volaron con mi ropa y casi se me vinieron encima. Mi mamá gritó porque las cosas de cocina se estaban moviendo y cayendo al piso solas. No me quedó de otra más que explicarle que había comprado, con Maxi, una muñeca embrujada desde la Deep Web. Mi mamá no entendía y no podía explicarle todo así, en esta situación, en donde los golpes en la casa se sentían cada vez más fuertes y las cosas se caían. Entonces escuché un susurro, alguien me llamaba, Santi, Santino. En ese momento agarré mi mochila y le dije a mi mamá, quien estaba súper asustada y enojada conmigo, sin entender lo que hice para generar esto, que me iba a la casa de Maxi. Me fui corriendo sin pedir permiso y vi a Maxi en la puerta de su casa, llorando con su gato ensangrentado. Cuando le pregunté qué le había pasado y quién le había hecho eso a su gato, me dijo que lo perdonara, pero no entendía de qué. Él me dijo que esa cosa había matado a su gato y que por favor lo perdonara por lo que hizo. En realidad, no estaba entendiendo, pero cuando me llevó adentro de su casa, a su habitación, vi la muñeca de la que hablaba el guía en la isla. Estaba parada contra la pared. Él me dijo que se vio tan tentado de robársela que aprovechó un momento en el que el guía se distrajo para sacarla e irse corriendo, y desde entonces cosas horribles le han estado pasando en su casa, peor a las de la otra noche.
yo lo quería matar. ¿Cómo iba a llevarse esa muñeca después de lo que sucedió cuando nos llegó la otra muñeca desde la Deep Web? Pues Cynthia había dicho claramente que esas muñecas son demasiado peligrosas y que no se las podía ni tocar, y él se trae una de ellas a su casa. Lo insulté y le grité un montón de cosas. Cuando de pronto sentí mi cuerpo paralizarse, algo me impedía moverme y hablar, y a Maxi le pasaba lo mismo. La cabeza era lo único que podíamos mover, giramos la cabeza mirando a la muñeca. Una sombra negra empezó a salir de ella. Primero pequeña, pero poco a poco iba creciendo, llegando a tocar el techo. La cama se iba apoderando de la habitación y acercándonos a nosotros sin que pudiéramos movernos ni gritar. Entonces abren la puerta y es Rodrigo, el hermano de Maxi, y la sensación de parálisis, más la sombra, se va. Rodrigo, al vernos tan asustados, se ríe de nosotros y de la muñeca, diciéndonos que somos unos tontos y unas mariquitas, teniendo miedo a una muñeca y un montón de cosas más, hasta que algo de la nada lo empuja, estrellándolo contra la pared. En ese momento le pedimos que nos lleve hasta la casa de Cynthia, la medium, para que nos ayude a arreglar este problema. Rodrigo no duda de lo que le decimos por esto, y por encontrar el cadáver del gato de la familia en la puerta de la casa, con heridas de cuchillo. Él se va con Maxi en su moto, y a mí me prestan la bicicleta para que vaya a lo de Cynthia. Y en el camino de tierra para llegar a la dirección que me dijeron, un perro me persigue queriéndome morder. Para perderlo, ando más rápido y caigo en la zanja, raspándome los codos y las rodillas. Continúo mi camino corriendo con la bicicleta en la mano. Rodrigo y Maxi acaban de llegar también, se habían caído de la moto que conducía Rodrigo y se habían lastimado. Golpeamos la puerta muchas veces y Cynthia nos recibió sorprendida de vernos otra vez. Cuando entramos, tuvimos que contarle lo que había pasado. Cynthia suspiró y dijo que de haber sabido que podríamos llegar a hacer algo así, ella hubiera llevado ella sola la muñeca, pero que ahora, lo hecho está, y que le mostráramos la muñeca que robó Maxi. Cuando la vio, se echó para atrás con cara de terror y dijo que dentro de esa muñeca había un demonio muy poderoso, de los rangos más altos. Dijo que pocas veces había visto un demonio tan oscuro y poderoso, quien estaba muy interesado en nosotros y quería poseer a alguno de nosotros, y que por eso había seducido la mente de Maxi para que se lo llevara. Le preguntamos si teníamos que volver a la isla de las muñecas, pero nos dijo que no, que ese demonio estaba muy empecinado en Maxi y en mí, que si lleváramos la muñeca a la isla, igual seguiría persiguiéndonos, y que en este caso, la única opción es realizar un exorcismo para destruir a la muñeca y sus fuerzas malignas. Entonces, Cynthia nos contó que ella conoce a un sacerdote muy amigo de ella, un hombre espiritual con una fuerte conexión con Dios que hace liberaciones cada tanto y que a lo mejor podría venir para hacer este trabajo. Ella lo llamó, le explicó toda la situación y todo lo que nosotros habíamos hecho desde el principio, y él aceptó venir. Mientras lo esperábamos, los ruidos en la casa de Cynthia se hacían escuchar, y nosotros tres, muertos de miedo, mirábamos para todos lados. Luego de media hora llegó el sacerdote, que se llamaba Marcelo. Era un hombre gordito, de la edad de Cynthia, con una mirada llena de paz, una sonrisa alegre, anteojos y piel tostada. Nos saludó y miró las dos muñecas como si no fueran algo peligroso. Parecía como si no tuviera nada de miedo. Entonces, tomando una cruz que sacó de un bolso y una Biblia, se puso a hacer unas oraciones en el nombre de Jesús y la señal de la cruz, recitando pasajes de las Escrituras y poniendo la música que pasan en su congregación en su celular. En ese momento, las muñecas empezaron a desprender un humo negro con un fuerte olor a cigarrillo, tanto que teníamos que taparnos la nariz. La casa se empezó a llenar de ese humo, teniendo que agitar las manos y abrir las ventanas para que la casa no se viciara de humo. Increíblemente, los ojos de esas muñecas cambiaron de color, de blanco se pusieron rojos.
A medida que el sacerdote seguía recitando oraciones, versículos de la Biblia y colocando la cruz sobre las muñecas, más la atmósfera se llenaba de tensión. Entonces pasó que, en un momento, se escuchó un golpe como si una piedra cayera sobre el techo. Luego, vi a Rodrigo ser empujado de la nada contra la pared otra vez. Cuando se reincorporó, tenía los ojos en blanco, gritaba rasguñándose la cara y queriéndose arrancarse la ropa. Sus músculos se tensaban, haciendo movimientos contorsionados, y una voz grave, como de ultratumba, empezó a decir que iba a matar a Rodrigo y a mí y a Maxi. El sacerdote lo detuvo agarrándole los brazos y poniendo el crucifijo en su frente. Hizo oraciones mientras también le hablaba a Rodrigo, que tenía conciencia a pesar de que un demonio se había apoderado de su cuerpo. Le mencionó varias cosas de su vida privada, como las veces en las que se reía haciendo bromas pesadas para humillar a Maxi, diciéndole que no tenía que seguir haciendo eso. Porque el motivo por el cual ese demonio se metió en él es por la maldad que había en él. Rodrigo se arrepintió de ser tan cruel con Maxi, y el sacerdote le dijo que le pidiera perdón a su hermanito por haber sido cruel con él durante tanto tiempo. Rodrigo así lo hizo, y luego de varias convulsiones, horas de que Marcelo estuviera lidiando con Rodrigo, el demonio abandonó su cuerpo, y las muñecas se desintegraron haciéndose polvo. Esto concordó con el momento de la madrugada en el que empezaban a salir los primeros rayos del sol. Esa mañana, cuando todo por fin acabó, nos sentamos sobre la mesa tomando un café. En una hora teníamos que ir a la escuela. Cintia estaba llamando a nuestras madres, explicándoles todo lo que habíamos hecho, y Marcelo aún estaba en la casa, exhausto por tanto trabajo. Vimos a Rodrigo venir a acompañarnos. Su cara estaba pálida y ojerosa, tenía un ojo rojo con sangre y la cara rasguñada. Marcelo había traído algo de ropa extra y se la dio porque él había destruido su propia ropa. Le costaba caminar por el esfuerzo físico extremo que había realizado. Se sentó a nuestro lado y, por primera vez, miró a Maxi y a mí con afecto y no como unos enanos tontos, como solía decirnos. Antes de irnos, Marcelo nos pidió que por favor esta sea la última vez que hacemos esto, porque las fuerzas oscuras no son para jugar, sino que es algo demasiado peligroso y que ahora habíamos terminado bien, pero que podríamos haber muerto. Dándonos un fuerte abrazo, se despidió, rogándonos otra vez que nos cuidemos. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me castigó como por 1.000.000 de años. Pero no volví a tener experiencias paranormales, el demonio se había ido. Tampoco volví a involucrarme en ninguna de esas cosas de la Deep Web ni nada parecido. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Alexa Wells.